Mis amigos, estamos de vuelta en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Bets Cable. Ahora tenemos la visita en estudios del doctor Willy Ramírez Chávarri. Él es miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Doctor, estamos entrando ya en casi ya en la campaña electoral, ¿no? Faltan pocos meses. Capaz algunos no son conscientes de los pocos meses que faltan para la contienda. Y hay un tema que hay que resaltar. ¿Cuáles son las fechas clave que se tienen para estas elecciones? Sí, bueno, estamos hablando de el 14 de octubre es la fecha límite, bueno, en que se debe saber ya si han renunciado los alcaldes, gobernadores, regidores, consejeros regionales a sus cargos para poder postular a los cargos por elección popular en estas elecciones generales, llámese para presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento andino. Ese es una fecha clave, ¿no? Por otro lado, el último domingo de octubre es la elección en esta modalidad de las internas o las abiertas, ¿no? Y el primer domingo de noviembre es mediante delegados. Claro. ¿No? Es mediante delegados, esto para definir quiénes van a ser los candidatos que van a presentarse por cada organización política a las elecciones generales. Luego, la siguiente fecha es la presentación ya de fórmulas y listas, que tiene como fecha límite el 23 de diciembre. El 23 de diciembre es la última fecha, no hay que esperar a última hora, porque si un candidato es excluido o tachado, hay la posibilidad de que se le pueda cambiar, ¿no? Pero hay un plazo. De que se le pueda sustituir siempre y cuando no se haya vencido la fecha. Entonces, la fecha es el 23 de diciembre, el último día, pero usualmente los partidos o las organizaciones políticas presentan el último día, entonces ya no tienen opción de reemplazar o de sustituir a algún candidato. Doctor, una precisión. Usted mencionaba que hay unas fechas para elecciones internas. Sí, esas son las llamadas las elecciones primarias, claro, ¿no? Que un tanto se ha desnaturalizado. ¿Por qué? Porque las primarias eran de otra naturaleza, ¿no? Ahora las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las llamadas PASO, son una opción dentro de 3. ¿Ustedes tienen supervisión ahí? Bueno, ¿Participan? Bueno, básicamente es como una suerte de observadores, ¿no? Porque ahora al ser una modalidad y al ser internas mayormente, esto está a cargo de cada organización política, ¿no? Quien mayor participación tiene OMPE porque le brinda cierta asistencia técnica, claro, y asistencia operativa también a cada organización política, pero esto está básicamente a cargo de cada organización política. Y cuando hablo de organización política estoy refiriéndome a los partidos y a las alianzas que se han formado, que son solamente 3, ¿no? Pero al menos tenemos algunas alianzas. Usted señala solamente 3, ¿no? Y yo Sí. recuerdo que hace algunos meses conversábamos y nos decía que lo que apuntaba el jurado era mínimo 6. Sí, ¿no? Sí, bueno. Se estuvieron por conformar 5, pero se retiró en el camino una, quedaron 4 y bueno, y la otra no se pudo consolidar, ¿no? Entonces han quedado 3. Claro. Justo haciendo un paréntesis en el tema de los cronogramas, hay un caso del partido del señor Dubelés Rodríguez, que incluso lo ha llevado a judicializar, incluso. Sí, ¿no? Y el tema sí. está ahí medio entrampado. ¿Cuál es su análisis al respecto y qué se espera y en qué situación se encuentra? Bueno, hay que ser un buen competidor, hay que saber competir, y si uno no llegó a la hora, por ejemplo, al examen de admisión, no hay forma en que pueda dar el examen. No puedes entrar al salón. Exacto. Eso es lo que ha sucedido. El día o la fecha en que se cerró
fue un año antes de la elección, ¿no? Y el partido de este señor no estuvo inscrito en esa fecha. Entonces, él fue a la vía judicial mediante una demanda de amparo en donde pedía que se le inscriba, pero cuando se expide la sentencia, su partido ya estaba inscrito. El partido está inscrito, ¿ah? El partido está inscrito en el ROP, pero no tiene la posibilidad de participar en las elecciones generales, pero sí puede hacerlo, por ejemplo, en las regionales y municipales, válidamente. Pero ¿qué es lo que pretende este señor? Que se le incluya en los partidos que pueden participar en las elecciones generales. Eso es un imposible, tanto fáctico como jurídico, bueno, así como decimos los abogados, ¿no? En los hechos y en el derecho, por cuanto no se puede retroceder en el tiempo, ¿no? Y el petitorio de su demanda era que se le inscriba. Entonces, lo que debió fallar el juez es sustracción de la materia o carece de objeto, ¿no? Pero sorprendentemente la sentencia dice otra cosa, ¿no? Que se retroceda en el tiempo y que se le incluya dentro de los partidos. Y a eso es a lo que me refería en algún momento cuando conversábamos acá, que su demanda pide A y la sentencia le concede A, B y C. Y ya lo que más llama poderosamente la atención es que hay una figura en el Código Procesal Constitucional que es la ejecución anticipada de la sentencia, en donde en la ejecución anticipada de la sentencia dice A, B, C, D o E, y finalmente remata con lo siguiente: o lo que más le convenga al partido. Eso es lo que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Entonces, si el petitorio fue que se inscriba y el partido está inscrito, ya carece de objeto, ¿no? Entonces, para ello ya hemos entablado una demanda competencial, ¿no? En el sentido siguiente, para que sea el propio Tribunal Constitucional el que dirima si va a seguir siendo el Jurado Nacional de Elecciones el que administre justicia constitucional conforme está consagrado en la Constitución de manera exclusiva y además excluyente, o lo va a poder hacer cada juez de la República a su antojo. Eso es lo que nosotros estamos planteando en la demanda competencial y además en los últimos días hemos planteado también una medida cautelar. ¿Para qué? Para que se paralice todo este tipo de acciones, porque el proceso ya está en marcha. El proceso electoral inicia cuando se da la convocatoria. Entonces, lo que quiere decir que desde el 25 de marzo de este año ya estamos en pleno proceso electoral y rigen las normas. Y hay un principio en materia electoral que es el principio de preclusión, lo que quiere decir que cada etapa que culmina ya está cerrada y no hay la posibilidad de que se retroceda ni en el tiempo ni en el espacio. Esta demanda competencial, ¿cuándo esperan ustedes que se resuelva? Digamos que estamos en una recta final ya. Sí, sí. Bueno, es por ello que nosotros hemos solicitado una medida cautelar, bueno, lo cual es de urgencia, ¿no? Mientras se resuelve el tema. O sea, si finalmente se le, digamos que un juez le termina dando la razón al señor Rodríguez, esto marca un precedente. Bueno, nosotros hemos apelado por medio de nuestra Procuraduría, ¿no? Entonces eso debe ser resuelto en apelación por la sala, y si hay una sentencia contradictoria, estoy seguro que finalmente va a llegar al propio Tribunal Constitucional también, y será ahí en donde se determine. Pero bueno, para evitar todo ese trance y ese tránsito largo es que hemos planteado la demanda competencial, ¿no? Porque la Constitución es sumamente clara, ¿no? Y solo voy a mencionar dos artículos de la Carta, ¿no? El 142 y el 181, en donde dice que nuestros fallos o nuestras resoluciones son irrevisables, ¿no? Claro. En materia electoral. Partiendo de ahí, y se alega algo que se debe leer en su integridad, y eso es
una invocación que hago a mis colegas abogados, sobre todo, el precedente Lizana Puelles. Lizana Puelles tiene que ser leído en su integridad. No hay que leer solamente el párrafo o las líneas que me convienen, sino en su integridad. Y en su integridad, este fallo del Tribunal Constitucional, que además es un precedente, establece lo siguiente: que la justicia constitucional y ordinaria puede intervenir en un proceso electoral cuando se vulneren derechos y libertades fundamentales de una persona, pero siempre y cuando esto no altere el calendario, así lo dice, el calendario electoral. Si interpretamos eso al caso concreto del cual estamos hablando, sí hay una alteración al calendario o al cronograma electoral. Entonces, y por otro lado, ¿cuál es el derecho o cuál es la libertad y de qué persona se le ha vulnerado tal derecho o tal libertad? Claro. Bueno, entonces hay que leerlo en su verdadera, ¿no?, en su verdadera dimensión, ¿no? Doctor, para nuestros televidentes y seguidores, ¿cuál es la labor que efectúa el jurado en esta recta final ya de cara a las elecciones? Bueno, por medio de los jurados electorales especiales nos encargamos de la inscripción de las fórmulas y listas, ¿no? Bueno, somos la primera línea, ¿no? Y de oficio, por ejemplo, existe algo que se llama la exclusión. Es cuando determinados candidatos o las fórmulas mismas o las listas no cumplen con los requisitos que establece la ley. Ojo, no es que se nos ocurra. Nosotros nos regimos por la ley. Ahora bien, nosotros no hemos aprobado la ley tampoco, porque se nos critica también de que cómo es posible que hagamos tal o cual cosa. Claro, la ley se aprueba en otro lado. Lo que hacemos nosotros es cumplir con la Constitución y con la ley. Quienes aprobaron la ley es el Poder Legislativo, como en cualquier estado del mundo, ¿no? Entonces, nosotros como justicia electoral y en este caso como administración electoral en el acto de inscripción, solo nos limitamos al estricto cumplimiento de la ley electoral. Si se cumple con los requisitos, las fórmulas y las listas van a ser inscritas sin ningún problema. Pero hay también el derecho de oposición por parte de la ciudadanía y hay un medio impugnatorio que es a la vez es un medio de control ciudadano que son las tachas, ¿no? Esto ya es a iniciativa de parte, ¿no? Cualquier ciudadano de la República, radique donde radique, domicilie donde domicilie, puede presentar una tacha ante cualquier candidatura, ya sea individual o colectivamente, o sea, a un candidato de forma individual, o sea, a un candidato, a varios candidatos o a toda una lista. ¿Y cuál es el motivo que puede llevar una tacha a un candidato? Bueno, por no haber declarado, por ejemplo, sentencias, por no haber hecho bien su declaración jurada de hoja de vida, entre otras cosas. Y en el caso de las exclusiones es por no reunir los requisitos, por ejemplo. Bueno, el tema de la edad, entre otras cosas, ¿no? Claro. Ahora, se habla mucho de estos temas de tachas y también se habla del tema de los filtros al interior de los partidos, ¿no? Que muchas veces nos enteramos ya cuando por ahí el congresista ya está sentado en su curul, ¿no? Y nos enteramos que el tema de los filtros en su partido no fue el adecuado, o quizás se pusieron, se taparon los ojos y no quisieron ver. Este tipo de filtros, ustedes también, digamos, ¿tienen una asesoría, se le da a los partidos para poder efectuarlos? Sí, la semana pasada, por ejemplo, hemos tenido capacitación a los líderes de las organizaciones políticas justamente sobre el tema de la inscripción de las fórmulas y listas. Entonces, hay requisitos legales y es lo que nosotros
vemos. Ahora, ya los requisitos de otra índole, ya de índole ético, moral, etcétera, eso ya le corresponde a cada partido, ¿no? Porque cada partido debe encargarse de filtrar. Y el ejemplo que yo pongo y que les pongo a mis alumnos, a los estudiantes de Derecho, es el siguiente, ¿no? Los partidos son los que ofrecen la carta, el menú. Bueno, y los ciudadanos somos los que vamos a elegir entre esa carta o ese menú que nos ofrecen, bueno, algo así como los restaurantes que vendrían a ser los partidos, ¿no? ¿Cuál es el mejor restaurante y qué menú me ofrece ese restaurante, ¿no? Claro, pero el ¿Qué restaurante... carta tiene? Pero si me ofrece lo peor, bueno, entonces yo no voy a consumir en ese restaurante, Claro. ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en cuanto a la selección. Ahora, hay formas también de seleccionar dentro de cada organización política. Está la democracia interna por un lado y por otro lado está el tema de los invitados. Hay un porcentaje de invitados también, pero no porque se me habilita o se me facilita la posibilidad de invitar, voy a invitar a cualquier persona. Esa es esa salvavidas que se tira el partido, ¿no? Allí también hay que tener mucho cuidado en ver a quién invito. Bueno, es como si fuera mi casa, ¿no? ¿A quiénes invito Claro, a mi casa? claro. Yo no dejo entrar a cualquiera. Exacto, no voy a dejar entrar Claro. a cualquiera, ¿no? Eso también aplica en la política y hay que tener mucho cuidado. Hay que tomarse la molestia de indagar, de investigar, etcétera. Bueno, y no solamente dejarse llevar por otro tipo de intereses, ¿no? Y lo que hay que verificar también es, y esto ya en el caso de la ciudadanía, es la fuente de la noticia, ¿no? La fuente de la noticia, porque estamos bombardeados por información falsa, por información tendenciosa, y hoy con el uso hasta de la inteligencia artificial somos víctimas del engaño, de que nos inducen a ciertas tendencias o a votar en determinado sentido también. Eso es una invocación que nosotros hacemos, es a informarse mucho más y a informarse mucho mejor. Y en el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, tenemos una poderosa herramienta, una pequeña poderosa herramienta que es el fact-checking. Bueno, cualquier información falsa, porque los entendidos dicen que no hay noticia falsa, sino información falsa, estamos tratando en lo posible, ¿no?, de desmentir, porque es una lucha titánica, porque estamos hablando no de David contra Goliat, sino algo así como una hormiga que enfrenta a un mamut, ¿no? Porque es realmente demoledora esta campaña, pero aún así estamos haciéndole frente. Se inventa cada cosa que uno de verdad se sorprende, ¿no? Claro. Y queda realmente pasmado, pero hay que hacerle frente a este tipo Claro. de cosas, y la invocación a la ciudadanía es a informarse y a verificar la fuente y a no compartir, porque hay estas cadenas, mientras no se verifique si la fuente es cierta o si la fuente es seria, al menos, ¿no? Claro, eso es básico, ¿no? No repetir. Si no averiguas de dónde viene esta información, no la repitas, no la compartas, porque estás inflando un globo que de repente hasta en algún momento te puede reventar a ti en la cara. Exacto. Ahora, hablamos de la función que viene realizando el Jurado Nacional, y hay un tema que se pone siempre muy de moda en esta época, ¿no? El tema de financiamiento. ¿Ustedes también están revisando el tema del financiamiento de los partidos? Bueno, esa es una labor puntual de OMPE, el tema del financiamiento de los partidos, pero en última instancia llega el tema al Jurado Nacional de De Elecciones una forma informativa. en apelación. Ah, ¿Por qué? Porque OMPE tiene también una potestad sancionadora. Entonces, si un determinado partido no cumple o infringe la norma, es pasible de una sanción. Y en apelación eso llega al Jurado Nacional de Elecciones, al Pleno, y nosotros revisamos el tema, y en la mayoría de los casos confirmamos las resoluciones. ¿Por qué?
porque lo que se hace es el estricto cumplimiento de la norma, ¿no? Han habido algunas variaciones ahora, ahora último, en cuanto a el anonimato hasta un determinado monto. Bueno, es la ley, ¿no? Claro. Bueno, OMPE también ha hecho modificaciones en cuanto a el tipo de campañas en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Exige que haya que las empresas que hagan este tipo de campañas existan, por un lado, y que tengan un determinado número de seguidores, que tengan cierta experiencia, que hayan tenido clientes, y que los influencers, por ejemplo, tengan un mínimo de seguidores y que tengan tendencia también, o sea, pues, que no sean bluffs, ¿no? Claro. O sea, de un día, de 2 días. Entonces, esperemos que esto, de cierta manera, pues, ordene un tanto las cosas, y que no hayan estas campañas, pues, de troles y bueno, y estas cosas, ¿no? Porque hay hasta ejércitos, por no decir granjas de troles también, que se dedican a este tipo de cosas. Y hay un tema que digamos que a la mayoría preocupa, ¿no? El tema informativo. Y hay mucho por ahí desconocimiento, porque ahora vamos a elegir presidentes, vicepresidentes, diputados, senadores, y hemos visto y nos hemos asustado con esta hoja que nos van a entregar para votar. Explíquenos cuál es la diferencia ahora, ya que vamos a elegir a un Congreso bicameral. Sí. Bueno, hay una última reforma o hay una última enmienda constitucional en donde estamos volviendo a la bicameralidad. Vamos a volver a tener Senado, ya por la carta dice Senado, ya no dice Cámara de Senadores, dice Senado, que estará compuesto por 60 senadores. Pero ¿cuál es la forma de elección? No es igual que a la que se estuvo o a la que hemos estado acostumbrados. Antes era por distrito electoral único, ¿no? Bueno, un solo distrito electoral. Ahora es la mitad por distrito múltiple y la otra mitad por distrito único. Y les explico. A ver, 30 senadores van a ser elegidos por distrito electoral múltiple. Va a haber un senador por cada región, por cada distrito electoral, así le llamamos. Uno por cada región. Esto incluye a Lima Provincias y a los peruanos en el exterior. Esto suma un total de 26, ¿no? Los otros 4 le han sido asignados a Lima Metropolitana por la densidad demográfica. No nos olvidemos que Lima tiene 1/3 de la población peruana. Sí, ¿no? Increíble. Sí, entonces Lima tendrá 4 senadores y las otras regiones, como Lima Provincias y los peruanos en el exterior y Callao también, van a tener un senador cada uno. Ahí están los 30 senadores. Y los otros 30 van a ser elegidos por distrito único. O sea, como era antes. O sea, la mitad como era antes y la otra mitad es por distrito múltiple. Un senador por cada región y en el caso de Lima, 4. Los diputados van a ser elegidos de la misma manera como hemos estado eligiendo congresistas. Así que ahí no hay ningún cambio. En cuanto a los parlamentarios andinos, exactamente igual. En cuanto a la fórmula presidencial, tampoco hay cambio. Entonces, en el caso de los senadores, sí hay que tener cierto cuidado porque va a haber 2 formas de elección. La mitad por distrito múltiple y la otra mitad por distrito único. Pero hay una gran mayoría de la población, y me incluyo, que por primera vez vamos a elegir senadores, ¿no? Por primera vez vamos a elegir senadores. Es tu caso también, ¿no? Es la primera vez que vamos a elegir senadores, ¿no? Entonces,
hay un desconocimiento del tema, ¿no? Y los que van a volver a elegir senadores también estaban acostumbrados a elegirlo por distrito único. O sea, para todos es nuevo. Claro, sí. ¿Por qué? Porque la mitad es de una manera y la otra mitad es de otra claro. manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la cédula de votación va a tener 5 secciones, ¿no? La fórmula presidencial, mal llamada plancha presidencial, esa es la primera sección. La segunda sección es los senadores nacionales, o sea, los que se van a elegir por distrito único. La tercera sección es los senadores regionales, o sea, los que se van a elegir por cada región. La cuarta sección ya son los diputados, que son o lo que sería los actuales congresistas, ¿no? Que pasan a ser diputados. Y la quinta sección son los representantes ante el Parlamento andino, que eso ya los hemos estado eligiendo. Claro. 5 secciones. Y si a eso nosotros lo combinamos por las 39 organizaciones políticas, estamos hablando no de una cédula, sino de un cedulón. Bueno, sí, claro. Sí, ya los ajustes que se han hecho, al menos en la medida, porque Ya no se puede inicialmente ajustar más, ya. iba a ser de 61 centímetros por 44, ahora se ha reducido y es de 44 por 42. Igual es sumamente grande, y si hacemos comparaciones con la anterior cédula, la del 2021, fue de 25 por 21. Te vas a encontrar con casi el doble. Sí, entonces esta va a ser de 44 por Claro. 41 o 42. Doctor, ante esta situación de, digamos, medio enredado, lo que se tiene que hacer ahora es, desde parte de parte del jurado, es un tema comunicacional, digamos, Sí. orientar al elector. Estamos ya en esa tarea, y estamos recorriendo todo el Perú, ¿no?, en esta campaña, porque nuestro jurado también tiene una dirección de educación y tiene una escuela electoral además, ¿no? Bueno, hace 2 semanas hemos estado en Arequipa en una serie de actividades, y estamos inaugurando oficinas desconcentradas. La última que se ha inaugurado es la semana pasada en Cerro de Pasco. Falta inaugurar la de Abancay, y con ella ya estaría cubierto todo el territorio nacional. Bueno, esta es una forma de acercar el jurado a la ciudadanía, ¿no? Y el jurado, entiendo que también, dada la coyuntura, a través de redes sociales también... Sí, estamos en todas las redes sociales y en todos los lenguajes y de todas las formas también. Y estamos haciéndolo también en lenguas nativas y en lenguaje de señas. Interesante eso. Sí, sí. Ahora, doctor, usted hablaba del tamaño de la cédula, del cedulón, ¿no?, con el Sí, que nos sí. vamos a encontrar. Sí, por no decir sábana, ¿no? Sí, uno normalmente cuando va a votar se puede demorar, ¿cuánto? Si la tienes clara, 1 minuto. Si la tienes clara, ahora. Sí. La media de la elección pasada era de 1, máximo 2 minutos. Ahora hemos hecho una medición, ojo, empírica, no científica, y está alrededor de 4 a 5 minutos. De 4 a 6 minutos, ¿no? Claro. Y el tema de la... esto ya no está en manos de ustedes, sino en tema de OMPE. No, OMPE ve la parte operativa, ¿no? El tema de la visualización de los símbolos, digamos que no va a ser muy fácil, ¿no? Justamente por eso es que el sistema electoral propuso que sean 2 cédulas, para simplificar el tema, no solo en el acto mismo de votación, sino hasta en el tema de costos, porque se hacía más sencillo una cédula para el Distrito Único Nacional, ejemplo, para la fórmula presidencial, para el senador nacional y para el parlamentario andino. Entonces, ahí se imprimían 27 millones de cédulas, no en una sola, ¿no?
Claro. y otra cédula para el senador regional y para el diputado. ¿No? Dos cédulas. Pero Es más digerible. el Congreso de la República se ha tomado la molestia de diseñar la cédula prácticamente, porque ha dado una ley que dice que la cédula debe ser un solo cuerpo. Mira, bueno, entonces no solamente ha fijado el cronograma, no porque movió las fechas, sino también ha diseñado la cédula y dice que es un solo cuerpo. Ahora, digamos que lo real es que quien esté de la mitad para abajo en la cédula va a tener mucho menos, va a ser mucho menos vista. ¿Cómo se elige? Eso es por sorteo. Claro. Sí, eso es por sorteo, inclusive es con notario y el jurado participa ahí como fiscalizador, ¿no? Sí, pero El sorteo lo hace OMPE con la presencia de todos los personeros de cada partido y hay un notario público y se hace el sorteo correspondiente para ver cuál va a ser la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula. claro, los que estén en los 4 últimos muy contentos no van a estar. Pero es cuestión de suerte. Claro, ¿no? sí, es verdad, es cuestión de suerte, pero digamos que sí, pues no, nos vamos a encontrar con una cédula y un sistema de votación completamente distinto y eso Sí. puede incurrir, lamentablemente, se puede incurrir en un error, ¿no? De parte del elector. Sí, sí, estamos hablando de el tiempo de votación, pero luego el escrutinio, el conteo de votos, el llenado de las actas. Entonces, esto va a ser sumamente tedioso para el sistema mismo y para los miembros de mesa y para los personeros, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de 39 organizaciones políticas y cada organización política va a tener un personero, entonces van a ser 39 personeros en cada mesa. En cada mesa, ni siquiera en cada aula, ¿No? en cada mesa. Sí. Increíble. Yo de verdad que no sé cómo no sé, vamos a tener que pedir permiso para entrar a la aula o para votar. Las áreas van a quedar chicas. Ah, exactamente, ¿no? Lo que nos dicen acá también en estudios, las colas que se van a formar. Uno, por ahí, va a tener, no sé, por ejemplo acá, ¿no? Tenemos que trabajar. Y normalmente vamos a tener que ir temprano a votar. Nos vamos a encontrar con una cola interminable y eso va a generar molestias y muchos por ahí van a terminar esperando en la puerta cuando ya se cerró el plazo de votación. Sí, bueno, en este caso se ha extendido el horario, ¿no? Porque se va a dar inicio antes y se va a cerrar después también, ¿no? Esto para dar cierta facilidad también, ¿no? Claro. Al elector. Y en el caso de los miembros de mesa, antes eran los 3 titulares y solamente 3 suplentes, ¿no? Pero como siempre había la irresponsabilidad por parte de los miembros de mesa, no solo de los titulares, sino también de los suplentes, hemos ampliado y ahora los accesitarios o los suplentes son 6. ¿Ya? Entonces, para que no falten miembros de mesa, ¿no? Ahora, lo que hacen normalmente los suplentes es llegar un poquito tarde, ¿no? Sí, pero igual les cae la multa, claro, ¿verdad? Si no cumplen. Llegas un poquito tarde para no Ojo. estar, pero lo cierto es que el suplente tiene que estar en el momento de la apertura de mesa. Sí, así es. Entonces, si no cumplen con su rol, hay una sanción, y la sanción en el caso de los miembros de mesa es alta. No es la misma sanción que no acudir a votar, que bueno, es una multa, baja, ¿no? Pero en el caso de los miembros de mesa, sí, la multa es un tanto considerable, ¿no? Doctor, ¿y qué pasó con el voto electrónico? El voto digital es ahora, ¿no? Bueno, ahí qué era lo que estaba pasando, y es bueno que se sepa, ¿no? Lo que se estaba debatiendo era el voto digital para los uniformados, llámese policías y militares. Pero ¿cuál era el riesgo? Que de cierta manera se iba a tener conocimiento por quienes votaban. Explíqueme. Sí, ¿por qué? Porque si es un sector determinado, Claro, ya ¿no? claro. Entonces,
por, por quién o por quiénes votaron, ¿no? Y entonces el sistema electoral, conjuntamente con algunos legisladores también, hay que reconocerlo, ¿no? Propusimos que se incorpore también a los peruanos en el exterior y a los profesionales de la salud, a los integrantes del sistema electoral, a los bomberos, o sea, a las personas, digamos, clave en esa fecha, Claro. para que se disipe así y no se sepa realmente por quién o por quiénes estaban votando los uniformados, porque el secreto del voto se iba a perder o se iba a develar de cierta manera, ¿no? Entonces, eso salió así. Pero lo que sí se ha reconocido por parte de OMPE y nosotros como fiscalizadores del sistema y además como ente rector hemos estado exigiendo cómo va el avance. Bueno, OMPE ya reconoció que no cuenta todavía con la empresa auditora, con la empresa certificadora, porque este es un proceso complejo que requiere tiempo, Claro. ¿no? Bueno, la ley salió muy veloz y su implementación tampoco es cuestión de algunos meses, sino es cuestión de algunos años, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se requiere para el voto digital? Uno, que se inscriba o que nos inscribamos, porque yo voy a estar, creo, incluido en el tema, en una plataforma que va a implementar OMPE. Eso es el primer requisito. Dos, contar con el DNI electrónico, pero no cualquier DNI electrónico, es el 2.0 o el 3.0, o sea, no el de la primera versión, no el primer DNI electrónico, sino el segundo o el tercero, que ya es pues multicolor, ¿no? Sí, sí. Y que tiene como 64 mecanismos de seguridad. ¿Basta con eso? No basta con eso. Hay que tener el certificado digital vigente, porque nuestro DNI cuenta con una firma digital. Si bien el DNI tiene una vigencia de 10 años, el certificado de nuestra firma digital tiene una vigencia de 4 años. Y no es un capricho, no es un antojo de RENIEC, porque RENIEC expide el DNI, la firma y el certificado digital. Es porque la ley de firmas y certificados digitales así lo establece. La firma y el certificado de nuestra firma digital, el certificado tiene una validez de 4 años. Entonces, debemos tomarnos la molestia de verificar si el certificado de nuestra firma digital está vigente. La gran mayoría de personas con las que he conversado ni siquiera se acuerda de la clave de su firma digital. Entonces, hay que acercarse a cualquier oficina de RENIEC y actualizar este tema. Entonces, estamos hablando, uno, Es un proceso largo. que hay que formar parte de este grupo de personas que podría votar digitalmente. Uno. Dos, hay que inscribirse en la plataforma. Tres, hay que contar con el DNI electrónico, 2.0 o 3.0. Y lo más importante, contar con el certificado digital vigente. Claro. Si no, no se va a poder votar de manera digital. Claro, doctor, o sea, la verdad que pareciera que no se fuera a poder aplicar, ¿no? Porque son varios pasos y pareciera, no sé, se ve medio imposible que se pueda aplicar aquí por todo el trámite que debe haber y por la actualización de datos que tiene que haber. No se puede ni se debe improvisar este tipo de temas. Claro, Ojo, nos estamos dando cuenta Claro, ahora, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo doy una ley y digo que se cumpla. Sí, pero para cumplir tu ley, mira todo lo que se en necesita. los procedimientos. Claro. Doctor, para ir terminando, la
entrevista me ha gustado porque ha sido bastante didáctica. Pero hay un tema que siempre se da en post-elecciones, justo el mismo día de elecciones. Cuando los resultados son muy ajustados y se dispara unas acusaciones de fraude y se dispara no solamente contra OMPE, que es el encargado del proceso electoral, sino también contra el jurado. ¿Cómo enfrentan ustedes del jurado este tipo de situaciones? ¿Cómo se abordan? A ver, uno, hay que revisar nuestra Constitución por un lado y hay que interiorizar de una buena vez que desde 1993 el jurado no se encarga del cómputo de los votos, no se encarga de los procesos electorales. Hay una Oficina Nacional de Procesos Electorales que es la encargada de ello. El jurado tampoco elabora el padrón electoral, lo aprueba sí, pero no lo elabora porque no tiene el insumo, y el insumo es el registro de identificación. Ahora, una persona desde que nace ya cuenta con un número único, que es el DNI, y sobre la base de ello es que se elabora el padrón electoral. Una persona desde el momento en que cumple 18 años pasa a formar parte del padrón electoral y es en automático. Bueno, yo le hago ahí la pregunta. ¿Y qué pasa si usted no actualizó su DNI desde los 8 o desde los 10 años? ¿Qué imagen aparecerá en el padrón? Claro, la imagen del niño. Ya. Sí, pero usted sigue siendo niño. Claro, no. Usted tiene 18 años. Claro. De ahí viene la leyenda, niñitos que votan. O sea, es un tema de actualización. Nada más. ¿Y sabe cuántas personas están en esa situación? Más de 100.000. Increíble, es un número no muy corto, ¿ah? Por eso, no significa que van a votar. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona se acerque con su DNI de niño a querer votar. Uno, no va a poder votar porque no cuenta con el DNI azul o electrónico, ¿no? Dos, bueno, no corresponde la imagen, ¿no? Claro. Ya, entonces, descartado de plano. Pero sí tiene que figurar en el padrón porque es un ciudadano. Y la última imagen registrada de esa persona es la imagen de niño. Claro, es verdad, es verdad. Entonces con eso se cae. Ya, ahora, muertitos que votan. Tenemos una visión citadina de las cosas y en que en las grandes ciudades existe el SINADEF. Al interior del país no hay SINADEF y menos médico. Nadie registra la defunción de las personas y sigue apareciendo en el padrón. Y el padrón es público, por si acaso. Se publica en las municipalidades, en las comisarías, en las dependencias de OMPE, de RENIEC, del propio jurado, para que las personas tomen conocimiento y vean si hay alguna persona que ha fallecido, dé cuenta. Claro, repórtalo, bueno, regístralo. Entonces, pero hay personas que con el mayor descaro dicen, ah, sí, mi abuelito todavía aparece en el padrón, fraude. Oiga, ¿y por qué aparece su abuelito en el padrón? Porque usted no dio cuenta que su abuelito falleció. ¿De quién es la responsabilidad? Claro, del propio familiar. Del propio familiar. ¿Estamos? Claro. Entonces, esas son algunas cosas. Ah, no se publicaron las actas. Las actas se van subiendo en tiempo real y cada personero tiene copia de las actas. Y los ejemplares de las actas, por si acaso, son 5. Una para la oficina descentralizada de procesos electorales, que es una mini OMPE. Otra para el jurado electoral especial, que es un mini jurado en la localidad. Ahí van 2. Otra para OMPE, otra para el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque estos 2 de acá pueden llegar en apelación acá. Y el 5.º ejemplar es para cuantos personeros hayan. Y los 5 tienen que coincidir. Entonces, ¿cómo puede haber fraude? Entonces tendríamos que, bueno, hacer la modificación en cada uno de estos y cada uno de estos ejemplares tendría que ser firmado por todos los miembros de mesa y por todos los personeros. Pese a que no coinciden.
Ajá. Entonces, pues. Claro. Sí, bueno, ese tema también es medio picante. Para la última, y después de haber hablado largo y tendido sobre el tema electoral, ¿el peruano Ujú. tiene cultura electoral? Lamentablemente no. Eso es algo que hay que seguir trabajando y eso es un mea culpa que se tiene que hacer como Estado. Ahora que yo soy funcionario público, lo admito y es por ello que yo estoy recorriendo cada rincón del Perú llevando este mensaje y estoy tratando de coadyuvar en el tema de la cultura en materia electoral. Importante, ¿no? El tema de comunicacional también del propio jurado y así interesante la entrevista y sobre todo me voy con esto que usted nos decía, ¿no? Informarse, hay que leer bien el menú Sí, que nos van a presentar y elegir al mejor candidato y averiguar un poquito más. Hay que averiguarte un poquito más de la historia del posible candidato al que le entregue su voto. Doctor, un gusto tenerlo en los estudios. Muchísimas gracias, Carlos, y un abrazo para la audiencia. Bien, amigos, estuvo con nosotros el doctor Willy Ramírez Chávarri, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, con quien hemos hablado largo y tendido sobre el proceso que está en marcha. Las elecciones son ya el próximo año. Dentro de algunos meses hay que informarse y votar bien. Vamos a seguir con la programación en La Noticia TV.